Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos esta tarde al Círculo de Bellas Artes, una de las dos sedes principales de esta segunda edición del Festival de las Ideas, la cita anual que devuelve el pensamiento y la filosofía a su origen, las calles, los teatros, los foros abiertos, para inundarnos de pensamiento y pluralidad de voces. Dice Mónica Ojeda en su última novela, Mandíbula, que un bosque es más grande por dentro que por fuera. Yo hago propia esta frase para decir que los laberintos también son más grandes por dentro que por fuera, porque es ese el tema de esta segunda edición, los laberintos. Laberintos en los que se entra con facilidad, pero de los que se sale siempre distinto, si es que se quiere salir, y no disfrutar perdido dentro de ellos y dentro de sus contradicciones. Esta tarde, en esta mesa, hemos juntado a la periodista y escritora Leila Guerriero, autora, entre otros, de La llamada, Los suicidas del fin del mundo o Frutos extraños, y a la filósofa francesa Claire Marin, doctora en filosofía por la Universidad de París y miembro del Centro Internacional de Filosofía Francesa Contemporánea, autora, entre otras, del ensayo Estar en su lugar, publicado en España por Anagram. Esta mesa, que cuenta con el apoyo de Centroamérica Cuenta y el Instituto Francés, lleva el título De este lado del espejo. Como el personaje de Lewis Carroll, nos miraremos en los espejos venecianos de los laberintos. Nos dejaremos caer por madrigueras, como los personajes en las películas del estudio Ghibli, y visitaremos espacios donde reasignarnos, donde buscar qué lugar ocupar en nuestro mundo, saber cómo somos, junto a quién, saber cómo la realidad es el oxígeno de la ficción y cómo ésta es un espejo a través del cual entender el mundo. Leila, Claire, bienvenidas y muchas gracias por estar hoy aquí compartiendo este rato con el público. Contaba que este es un festival que quiere devolver la filosofía a las calles, a los teatros. En este contexto tan polarizado en el que vivimos, encontrar aquí a tanta gente levanta sin duda un lugar de reunión que tenemos que aprovechar. Y quería preguntaros, ¿son estos espacios públicos el lugar natural de la filosofía o de la ficción? Bueno, creo que tenemos un problema con la traducción, entonces supongo que Claire no está entendiendo. Sorry, ya se va a solucionar. No, sin pánico. Okay, but Claire, I was asking if the public spaces are the appropriate place for philosophy and fiction. So we can start. Yes, But people don't understand. Yeah. Okay. Bueno, no sé si son los espacios naturales, son espacios deseables, diría yo. Me parece que la conversación pública es un lugar... Yo hablo por mí, no hago lo que hago, que es escribir no ficción, para cambiar el mundo, para modificar, con esa ambición un poco mesiánica, ¿no? De partir de la base de que lo que hago puede llegar a modificar alguna cosa. Si algo bueno se modifica, si algo bueno pasa, genial, abrimos champán o vino o cerveza y festejamos. Pero no lo hago por eso y creo que de hecho la mejor manera de que eso no suceda, o sea, de que algo no se modifique, es tener la intención desde la escritura del texto, de que eso suceda, porque uno termina estableciendo más un panfleto que un texto de no ficción. Pero sí me parece que el espacio el eco natural, digamos. Ahora tenemos problemas de sonido, además. Bien. Ahí estamos. ¿Ahora? ¿Ahora estás escuchando, Claire? No. No. Bueno, es lo que tiene el directo. Es lo que tiene sacar de nuevo la filosofía a las calles. Claro. A los peripatéticos, y supongo que esto no les ocurría porque Megaponía no tenía. No, bueno, para terminar un poco la idea, lo que decía es que si bien yo no hago esto, y creo que cualquier colega que haga no ficción no tiene ese objetivo mesiánico de quiero cambiar algo, sí me parece que a veces uno logra insertar algún tema en la conversación pública y que el espacio natural en el que eso se sabe, se da a conocer, se puede hablar, y uno puede compartir un momento de encuentro real con la gente que recibe eso que uno escribe, son estos espacios públicos, ¿no? Una especie de ágora, digamos. Sigue siendo una situación de pareja, ¿no? Porque a veces
lo que sucede es que, bueno, me imagino que toda la gente que está aquí ha venido a este sitio porque conoce el trabajo de Claire, porque quiere escucharla hablar, etcétera, etcétera. La contraria es un poco más complicada, digamos, ¿no? Claire o yo no podemos conocer a toda esta gente, o sea que no es democrático, pero es más democrático que estar solos en casa escribiendo, completamente alejados atrás de un vidrio de toda esta gente que es la que recibe lo que nace. Creo que seguimos con el mismo problema. ¿Tenemos traducción? Tenemos traducción por respeto sobre todo a Claire, continuar o esperar unos minutos. No sé qué sería lo más apropiado. Y si no, quizás no puede venir la persona que está traduciendo aquí al escenario a traducir. Pero el público. ¿Qué? Claro. ¿Con un micrófono? Vale, El público una escucharía solución. ¿no? ¿Podemos tener esta solución? Las soluciones analógicas son las más sencillas. Los problemas de la traducción consecutiva. El reflejo de agarrar, ¿no? El Sí. pincel y el martillo, y esto lo arreglo con un destornillador. Hemos estado a punto de entrar bailando, quizá lo tendríamos que haber Sí, hecho. es verdad, es verdad. Claire, don't worry, everything will be okay. No, it's okay. We are working on that. Y además tenemos otra magnífica traductora, lo que pasa es que no. A ver, Ahora, escucho a una persona que habla en español. A ver. yo os la escucho creo que en vuestros canales, yo no escucho nada, ¿eh? ¿No? Ouais. No, Non. ¿En el canal 2? yo estoy escuchando en castellano ahora, sí. Non, Non. ¿Ahora? Channel 2, Hmm? ¿ok? Ouais, ouais. Oui. Sí, Ahora sí, ¿podemos seguir? ¿Podemos seguir? Yo escucho Canal 1. Una lástima que esto sea agua, porque no podríamos brindar si podemos seguir. Seguimos adelante. Claire... vale. Le estaba comentando, le estaba preguntando a Leila, te preguntaba también a ti, si son los espacios públicos el lugar en el que la filosofía y la ficción deberían estar, que es lo que pretende un poco este festival. Alors, je suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que les espaces publics sont le lieu de la philosophie ou est-ce que c'est la fiction qui doit investir le lieu public? La filosofía y la ficción son los lugares que pertenecen de forma natural a la filosofía y la ficción, sí son los espacios públicos. Leila hablaba de ese contraste entre el momento que uno está escribiendo solo en su casa y el momento de la publicación en el que tienen lugar estos eventos. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne de la même manière pour la fiction et la philosophie. La philosophie, elle naît dans l'espace public, historiquement. Elle est d'abord enseignée, c'est des dialogues, c'est des échanges, et ça devient des écrits par la suite. Mais à l'origine, il y a quelque chose comme un art de la parole et une vision idéalement démocratique dans le fait de pouvoir s'adresser, comme le faisait Socrate, à n'importe qui. Donc, disons que dans l'esprit, la philosophie occidentale, elle se pense dans l'espace public. Après, et c'est vrai que historiquement, elle s'est peut-être un peu retirée dans des lieux plus restreints. Aujourd'hui, on peut se reposer la question de savoir quelle est la place de la philosophie dans l'espace public. Et s'il y a des philosophes dans la cité aujourd'hui, on peut se demander qui ils sont, c'est-à-dire qui représentent ou qui incarnent des voies philosophiques. Et là aussi, il y a sans doute quelque chose comme une restriction. Por retomar un poco el tema que hablábamos ahora, hemos estado hablando antes de subir al escenario, comentábamos un poco cómo la tecnología y cómo la hiperconectividad, la necesidad de contarlo todo,
de ocupar lugares, de mostrarlos, de mirarnos en el espejo y de mostrarlo en redes sociales, afecta a nuestra manera de entender el mundo. ¿Cómo está afectando esto también en el pensamiento y en la ficción? Alors, je ne sais pas si ça l'affecte avec ce que ça peut vouloir dire de négatif, mais évidemment que chaque nouvelle technique ou technologie va se répercuter dans la manière dont les auteurs, que ce soit des philosophes ou des romanciers, vont s'approprier ces techniques pour créer ou pour en parler comme objet. Donc, à savoir si ça crée, à mon avis, ça ne crée pas nécessairement le même effet au quotidien pour chacun d'entre nous et comme objet d'analyse ou comme support de travail. Après, ceux qui écrivent sont comme n'importe lequel d'entre nous, c'est-à-dire, effectivement, ça peut nous faire perdre quelque chose de notre sens critique, de notre capacité à décrypter les images, si elles sont si massives, si nombreuses et si obsédantes. C'est sûr que l'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la place de ces images et de ces images très spécifiques, qui sont des images quasiment de l'ordre de l'intensité, de l'impulsion, presque de la décharge électrique. Et ces images-là, elles ne sont pas faites pour être analysées d'une certaine manière. Et c'est ça la difficulté auquel peut-être sont confrontés aujourd'hui les auteurs et les philosophes. Qu'est-ce qu'on fait de cette image qui ne se laisse pas saisir, qui est faite pour être furtive et qui est construite de manière un peu obsédante? Bueno, sí, yo creo que encuentro que Claire tiene mucha razón en eso. No, su labor es muy distinta de la mía. Mi visión es una visión más pedestre, si se quiere. Yo creo que lo que pasa con las redes sociales y la aceleración de la vida que eso implica es que se pierde o se perderá para siempre quizás algo que para un periodista, para un escritor de no ficción es sumamente importante, y creo que para la gente del común también, que es el criterio propio, ¿no? Me parece que la gente pastorea en sus redes sociales compartiendo likes y me gusta con gente que piensa como ella. No están dispuestos a confrontar con alguien que piense distinto, se pierde el pensamiento crítico. Eso es un gran sarcoma, creo yo, en el tiempo presente. Y por otra parte, las redes también hacen que uno se esté mirando a uno mismo todo el tiempo, ¿verdad? Se pierde mucho el registro de lo que está fuera, de ese mundo. Y por otra parte está la absoluta aceleración, ¿no? Que tiene que ver también con la idea de que tenemos que estar todo el tiempo produciendo. En este caso, produciendo contenidos gratis. O sea, si alguien nos decía que vamos a estar trabajando gratis para Zuckerberg o hace 10 años, se hubiera dicho, nada, ni loco. Bueno, todos acá en esta sala, los que tienen redes sociales, están trabajando gratis para esa gente. Y digo, más allá de todos los problemas que sabemos que eso trae, ¿no? Las fake news, los bulos, etcétera, etcétera. Siento que hay un proceso de aceleración constante en el que toda esa concentración que antes podíamos dedicar a, no sé, leer un libro o mirar un programa de televisión o tener una sobremesa larga, queda completamente drenada en ese loop infinito de aceleración, digamos, y de contemplar que cada 30 segundos qué dijeron del posteo que hice en Instagram, del video que subí a TikTok, etc. Como para mí todo eso no forma parte de la vida que yo quiero, yo no tengo redes sociales, uso WhatsApp solo con mis amigos y mi familia, no uso
para nada la inteligencia artificial. Hasta ahora Google me da todo lo que necesito, que es bastante. Creo que cada uno sabe cómo preservarse, salvo que la humanidad se haya olvidado de cómo preservarse por completo. Y a mí desde siempre me pareció una brutalidad absoluta entregarle datos y datos y datos a un ente que se los traga y me los devuelve deformados, digamos, ¿no? Y me dice lo que quiero escuchar, sobre todo. Sin duda, las redes sociales configuran un nuevo lugar que hace unos años no existía. No sé si llega a ser un no lugar, como decía Marc Augé, porque los lugares se significan, no son nuestros, como decía Foucault con su concepto de residencias. Ocurre también con la literatura, cuando parte de sucesos muy concretos, es el caso de las novelas de Leila. En este mismo festival se inauguró el jueves pasado con una conferencia sobre Pankaj Mehra, hablando también de esta neutralidad y de este nuevo concepto de guerra civil global que tenemos actualmente. En este lugar, en este contexto, ¿es posible que la literatura o el pensamiento no ocupen lugares, no se posicionen de alguna manera? ¿Vos querés decir que la literatura o digamos, los artefactos creativos no terminen, si es posible que no sean un manifiesto? Imposible que un no panfleto. sean No, tu pregunta es esa. Sí, si es posible que no lo sean. Sí, es posible. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que sí, me parece que es un camino que cada creador tiene que tomar. Creo que de todas maneras no hay ningún artefacto creativo que valga realmente la pena, que no tenga una mirada potente del creador o la creadora detrás de eso, pero no creo que toda situación narrativa, sea esta una escultura, una pintura, una película, un libro de ficción o de no ficción, tenga que ser un panfleto, un manifiesto o una toma de posición acerca de determinadas cosas, ¿no? Creo que el espacio de la creación es el espacio de la libertad. Por supuesto que dentro de eso puede haber cosas horribles, muy mal hechas, y eso, bueno, no es creativo, no es algo creativo que valga la pena. Pero pensemos en el mejor de los mundos posibles, en las buenas obras, digamos, y yo creo que ahí no necesito ir al cine a ver digo, yo soy fanática de David Lynch, ¿y cuál es el manifiesto, el panfleto que está haciendo David Lynch? Bueno, falleció, pero digo, es un director que a mí me conmueve, me mueve. Lo único que la única obligación, supongo que tiene un artefacto creativo que a uno le interese, es que te inquiete, para bien o para mal, que te produzca perturbación, buena o mala. Bueno, otra cosa no, pero David Lynch inquietar todo lo que queramos. ¿Cómo? David Lynch inquieta todo lo que queramos. No, claro. Podría mencionar a muchos otros. Pero eso es otra mesa. Estábamos hablando precisamente de qué manera puede significarse el pensamiento en este contexto actual. Comment elle peut se manifester ou s'exprimer? Tengo que cambiar de canal. Es que... Je suis pas sûre de comprendre la traduction. ¿Tú lo escuchas, Leila? Ahora. La question c'est comment la pensée peut se signifier, se faire remarquer dans ce contexte. Ah, d'accord. Effectivement, c'est des espaces où ça va être difficile pour la pensée de se manifester, pour une raison que Leila a déjà évoquée, qui est celle de la temporalité. La pensée, quand elle a la prétention de circuler, et pas seulement d'être dogmatique et assénée sans questionnement. La pensée, elle a besoin d'une certaine temporalité pour comprendre ce qu'on veut dire, trouver les bons mots pour le dire et pour que la personne à qui on s'adresse, elle aussi la comprenne. Et là, on est dans une sphère, si on parle toujours des réseaux sociaux, on est dans une sphère où précisément cette temporalité-là, et même, je dirais, cet effort minimal ou cette activité minimale
de réflexion de celui qui récupère les informations. Il n'est pas fait. Enfin, on ne regarde pas les réseaux sociaux pour penser ou pour réfléchir. On regarde essentiellement des images. Parfois des images en mouvement, mais on n'a pas d'éléments. Le fonctionnement des réseaux sociaux, c'est un fonctionnement hypnotique et quasiment physiologique, de l'ordre de, je disais tout à l'heure, la décharge, mais il y a quelque chose, on sait bien quel type de sensation on va chercher, et la raison pour laquelle on est facilement addict aux réseaux sociaux. Donc, à mon avis, s'il y a de la place pour la pensée, c'est des espaces qui sont à inventer sur ces supports ou cette plateforme, mais qui, à mon sens, n'existent pas, ou alors dans des petits espaces. Mais tous les grands réseaux sociaux qu'on peut connaître, ils offrent assez peu d'espace pour la réflexion. Il faudrait un temps plus long pour réussir à exprimer quelque chose qui soit vraiment de la réflexion. Mais peut-être que je peux juste ajouter, ça pose un problème parce que justement, ces réseaux produisent un format de réception, nous habituent à un temps très court, à une concentration minimale, et quand on grandit avec cette temporalité-là, qui est une temporalité de l'instant, du moment très bref, ça devient difficile après d'être capable de supporter l'effort intellectuel d'une certaine durée. Et je pense que c'est ça qui risque de se perdre si on s'habitue trop à ce format minimal. Claire, perdón, ¿puedo decir algo? Encuentro mucha razón en lo que tú dices, y pienso que hay una gente que es la gente de nuestra generación que está muy preocupada por esa situación. Pero la gente de generaciones más jóvenes que nació al mundo con redes sociales y que no está preocupada por las horas que pasa en pantallas, en algún momento va a ser la gente que produzca cultura, pensamiento. Y eso me preocupa un poco. Cuando nosotros no estemos, como, eso es un poco horrible esto que digo, porque parece que uno estuviera diciendo la juventud. No, digo, a mí me gustan los jóvenes y estoy muy cerca de los jóvenes. Pero me pregunto qué pasará cuando esta preocupación, o quienes sostienen esta preocupación por nos falta concentración, nos falta tiempo para reflexionar, vamos demasiado rápido, desaparezca, como ese dique de contención desaparezca. Y me parece que eso va a pasar, porque la gente va a vivir con otra lógica. Oui, alors après, peut-être que si on essaye de voir l'aspect positif, il est possible que justement ils inventent des manières que nous n'avons pas en tête parce que précisément nous sommes un peu en dehors de la pratique quotidienne de ces usages, parce que nous sommes déjà complètement dépassés par l'usage qu'ils font de l'intelligence artificielle. Donc on peut aussi espérer qu'il y ait des phases et que quelque chose aussi comme peut-être une forme de lassitude se crée par rapport vis-à-vis de ce cinéma un peu étourdissant des images qui se déroulent. Peut-être que quelque chose comme une envie de profondeur ou de durée peut apparaître. Mais effectivement, encore faut-il avoir fait l'effort à un moment de cette concentration longue, qui est celle de l'apprentissage et qui tombe un peu en désuétude. Pourquoi faire autant d'efforts ? Pourquoi apprendre toutes ces choses qu'on a sous la main toutes faites ? Donc la question est là, c'est est-ce qu'on va apprendre autrement mais on va continuer à apprendre ? Ou est-ce qu'on glisse vers une passivité de plus en plus grande et la piste un peu vertigineuse que quelque chose comme de l'esprit critique disparaisse ? En este contexto estamos hablando de espíritu crítico, estamos hablando de cómo afectan las redes sociales a la literatura y al pensamiento. Hay algo muy importante de vuestra labor como escritora, como filósofa, que es ayudarnos, o cómo la lectura nos ayuda a ponernos en el lugar del otro.
¿Puede que sea esto lo más difícil de todo, de vuestro trabajo? ¿Ayudar al otro a ponerse en el lugar de otra persona? ¿Puede eso verse afectado con este contexto que estamos viviendo? Whoever. Alors, je crois qu'il y a aussi, on parlait du cinéma tout à l'heure, le cinéma fait aussi ça. Je dirais pas tant se mettre, pour mon travail, pas tant se mettre à la place de l'autre, pas tant se mettre à la place du lecteur, que être capable de se mettre dans différentes places. Et ce qui me frappe, pour revenir à la discussion qu'on vient d'avoir, c'est peut-être que, comme tu le disais tout à l'heure, on est enfermé dans une bulle de similitude et que on croit accéder à de l'altérité qui est une altérité totalement fictive, une altérité qui nous questionne pas, qui nous dérange pas, qui nous inquiète pas. Et c'est ça, en fait, je crois, l'un des enjeux aujourd'hui, c'est d'aider tous ceux qui sont coincés dans ces bulles à sortir. Donc, en fait, pour répondre à la question, je dirais que ce que j'essaye de faire, c'est justement provoquer cette espèce d'inquiétude qui nous oblige à nous mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et quand on interroge la question de la place, se demander ce que ça signifie pour soi, mais ce que ça signifie pour quelqu'un à l'autre bout de la planète, donc pour être capable de pousser le lecteur, lui, à se déloger un peu. Donc je dirais que la question n'est pas tant celle de la place de celui qui écrit, mais de la possibilité que l'écrit produise ce déplacement chez le lecteur. Sí, yo creo que esta idea de ponerse en el lugar del otro es bastante imposible. No, yo en mi trabajo no intento ponerme en el lugar del otro, ni tampoco que el lector se ponga en el lugar del otro, porque no busco la complicidad con lo que estoy viendo, ni busco que el lector sea cómplice o acuerde con lo que yo estoy mirando. En general, lo que intento más bien es como de mirar fuerte, leer muy fuerte una realidad de una manera en la que solo se la puede ver cuando uno está trabajando en un trabajo de investigación periodística. Nadie puede mirar así todo, con esa intensidad todo el tiempo. Yo tampoco, digamos, pero cuando estoy trabajando estoy haciendo eso. No se puede nunca poner uno en el lugar del otro. Por eso a mí me resulta tan desagradable ese género periodístico que se llama periodismo gonzo, ¿no? Es el periodista que se hace pasar por una cosa que no es, obrero metalúrgico para contar la historia de cómo viven los obreros metalúrgicos, o no sé, persona con alteraciones mentales metido en un psiquiátrico para contar cómo es un psiquiátrico por dentro. Porque la posición mental de la persona que está haciendo eso nunca es exactamente la misma que la de un obrero metalúrgico que cuando llega a fin de mes y no tiene más dinero en su cuenta bancaria no tiene plan B. O que un señor que está completamente psicotizado y que vive entre la anestesia de las drogas y alucinaciones, digamos, y no puede salir de eso. El periodista que hace eso, que intenta ponerse en el lugar del otro, lo que está haciendo es una impostura. Nunca hay una posibilidad de ponerse realmente en el lugar del otro, porque cuando llega a fin de mes, ese periodista sí tiene su dinero depositado en su cuenta, y el tipo que se metió en el psiquiátrico realmente no está loco, vuelve a su casa y cena caliente y habla con su mujer o su marido y le cuenta, no sabés lo que vi hoy en el neuropsiquiátrico, ¿no? Entonces, me parece que esa pretensión de ponerse en el lugar del otro, por lo menos para los periodistas, es bastante soberbia, bastante altiva. Yo creo que lo que hay que tener es la humildad de saber que uno nunca puede llegar a conocer al otro a fondo. Si uno es un misterio para uno mismo, ¿cómo no va a serlo el otro?
pero sí tiene que tener la posibilidad de reconocer en el otro la singularidad, lo que hace al otro otro, y tratar de contársela a un lector de una manera compleja, que no sea esa manera chata de que vemos pasar esas imágenes que decía Claire, esas películas sin ninguna clase de espesor. Entonces, no me parece la parte más difícil de mi trabajo, me parece una parte de mi trabajo que no tengo que hacer. En ese sentido estamos hablando un poco de una falta de complacencia, ¿no? Perdón. En ese sentido estamos hablando de una falta de complacencia frente no solo a la persona que tienes delante, sino también frente al lector. Sí, es como... necesario un poco para ponerles contra las cuerdas y para hacer a la gente que vive ¿El qué? ¿La complacencia? la complacencia, la falta de complacencia. Ah, bueno, yo soy una persona bastante impiadosa en todos los términos de mi vida, incluso conmigo misma. Creo que no hay que disfrazar que no hay que disfrazar, a ver, para ser corta y sencilla, creo que yo por lo menos trato de escribir para un lector que sea más inteligente que yo. Siempre trato de pensar en alguien que es más inteligente que yo. Y eso hace que la complacencia no forme parte del paisaje. A mí los autores que me desafían, que me inquietan, que me perturban, son autores de toda clase de cosas, ¿no? De pinturas, de filosofía, de cine. Son personas que no me tienen pena y que no le tienen pena lo que están contando. Digo, hay muchas cosas de la vida que me dan mucha pena, pero si tuviera que contarlas, mi mirada sería completamente distinta. Ujú. En ese sentido, Claire, hablábamos de si la complacencia es necesaria, la complacencia con el lector es necesaria a la hora de escribir. No sé cómo te tomas eso, si tú también piensas en un lector, una lectora que sea más inteligente que tú para desafiaros mutuamente. Je crois que le problème de la philosophie, c'était longtemps les auteurs qui pensaient qu'ils étaient plus intelligents que les lecteurs, et que je crois le pas qu'on peut faire aujourd'hui en philosophie, c'est d'abord de rompre avec une écriture qui souvent était une écriture qui excluait une partie des lecteurs parce qu'elle était très technique, un peu prétentieuse, très jargonnante. Donc s'il y a dans la démarche de l'écriture un effort particulier, c'est celui d'être clair et accessible. Et ça, mais comme l'est n'importe quel pédagogue ou n'importe quel professeur. Et je pense qu'il y a le travail à faire, ce n'est pas de simplifier les idées en philosophie, mais c'est de les rendre accessibles par la langue qu'on pratique et par les textes qu'on destine aux lecteurs. Donc moi je ne crois pas que écrire de manière très technique soit nécessaire pour dire des choses complexes. Et en ce sens, je pense que c'est là l'effort qui est à faire, c'est un effort d'écriture. Je pense que quand on fait l'effort d'écrire le plus clairement possible, on fait un geste d'accueil d'un lectorat beaucoup plus large que le lectorat classique de la philosophie, qui est un tout petit lectorat. En este sentido, Claire, ¿la ficción es un apoyo a la hora de desarrollar un escrito que tiene más que ver con el pensamiento? Oui, parce que je crois que quand j'utilise la littérature, ce n'est pas pour illustrer un cas, c'est pour, d'une certaine manière, aller puiser dans la littérature la force que la philosophie n'a pas, c'est-à-dire justement cette capacité de la littérature à nous mettre dans la peau du personnage, à mettre le lecteur dans la peau du personnage.
Et donc, en m'appuyant sur des textes littéraires, je plonge le lecteur dans une situation qui est en elle-même une situation philosophique. C'est-à-dire que la littérature nous présente sans cesse des situations qui prêtent à une réflexion philosophique. Et donc, d'une certaine manière, ça répond peut-être aussi à la question précédente, qui est de se poser la question, comment je fais pour mettre mon lecteur dans la situation qui, d'après moi, pose ces questions-là, des questions philosophiques, du sens de mon existence, du rapport à autrui, de l'ordre politique. Et ces questions-là, elles sont incarnées, elles sont concrètes, elles sont manifestes dans les romans sur lesquels je m'appuie pour après poser des questions avec aussi des philosophes, bien sûr. Me perdí en tu pregunta, no, apenas la escuché. Le estaba preguntando cómo la ficción es necesaria para a la hora de escribir filosofía y cómo la puede acercar a la gente, y un poco la adaptación de esta pregunta es, tú por ejemplo trabajas mucho, has trabajado mucho sobre el rol de las víctimas en La llamada, Sí. o en La otra guerra. ¿Qué debates morales o qué cuestiones filosóficas te han hecho, te has podido plantear al afrontar realidades tan difíciles para nutrir tus libros y tan recientes a la vez? Sí, primero que nada me pareció muy interesante lo que mencionaba Claire acerca de la manera, de la forma en la que se dan a conocer. La forma de la escritura, lo formal, el estilo, es sumamente importante. Porque sin el estilo, sin un estilo fuerte y con un estilo completamente críptico, no se llega a pulsar nada en el lector. Es como el círculo de la comunicación no se termina cerrando. Yo, para mencionar a una autora francesa que falleció en el año 2017, una psicoanalista fabulosa que se llamaba Anne Dufourmentel, ella publicó una gran cantidad de libros: Elogio del riesgo, En caso de amor, Citas ciegas. Son libros sobre psicoanálisis, de psicoanálisis, para el psicoanálisis, y realmente son libros que están por fuera de la jerga del psicoanálisis, sin ser libros fáciles. Es muy difícil leerla, pero también es muy placentero, y hay un contagio de la lírica y el entusiasmo que sentía esa mujer por su profesión, el psicoanálisis. Una psicoanalista no es una psicoanalista de divulgación, esta gente que se cuenta cómo arreglar tu vida en 2 semanas. No, no, era una psicoanalista dura, lacaniana. Bueno, nada, si pueden, consigan los libros de ella porque son fabulosos. Y me parece sumamente importante. Yo, si encuentro una prosa que me contagia ese entusiasmo y que no la encuentro completamente cerrada, como la del físico cuántico Carlo Rovelli, por ejemplo, que es muy compleja la física cuántica, pero él tiene una manera de explicarla un poquito más fácil, no sé, me entusiasmo y encuentro el sentido de ser lectora, que es interesarme por temas que a priori no me interesarían nada. Eso me parece como el éxito de un autor o de una autora. Y en cuanto a lo que vos preguntabas, Enrique, yo creo que todo el equipamiento que uno tiene para encarar estos temas complejos, como el de La llamada, como el del cementerio de Malvinas en La otra guerra, etcétera, y como tantos más que seguramente, ojalá, me dé vida para escribir. Ya se puso trágica ella. Creo que son temas sobre los que no se puede escribir en cualquier momento de la vida. Yo no podría haber escrito ese libro, La llamada, hace 20 años. Me hubieran faltado herramientas, me hubiera faltado información, me hubiera faltado arrojo para hacer ese libro, porque era un libro de mucho riesgo. Y creo que el equipamiento ese de la cabeza proviene en buena parte de muchos años de experiencia de hacer periodismo, pero también, yo diría, y sobre todo, de la lectura. Yo leo mucha más ficción y ensayo que no ficción.
O sea, canibalizo, tomo de esos libros gigantescos que hacen que uno tenga una vida expandida. Uno vive a través de esos libros. Si yo pienso, yo aprendí a besar a un hombre o a enamorarme antes en un libro que en la vida real. Eso es la vida que te dan los libros de ficción para mí. Entonces, por supuesto que la ficción es una herramienta para mí fundamental. Me provoca entusiasmo, me provoca inspiración, me permite que le robe todos los recursos que quiera, menos el de inventar. Así que sí, viva la ficción. En ese sentido, y ya para ir terminando, hablas, Leila, y también está presente en la obra de Claire, lo cotidiano, la importancia de lo cotidiano, ¿no? Del día a día a la hora de sentarse a escribir, la verdadera dimensión que tiene el día a día, ¿no? Es algo sobre lo que, por ejemplo, Carmen Martín Gaite aquí también trabajó mucho. ¿En qué sentido lo cotidiano se influye? ¿Quieres responder tú? Bah, je crois que en fait, les questions philosophiques, chacun d'entre nous les rencontre dans sa vie quotidienne et que elles ne sont pas dans un espace abstrait, différent de notre quotidien. Ce qui me paraît intéressant, mais c'est une démarche qui est en fait très ancienne. Hein. Si on regarde les philosophes antiques, la question de comment agir au jour le jour, elle existe déjà chez les stoïciens. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est justement de ne pas mépriser des sujets sous prétexte qu'ils seraient trop banals, trop répétitifs, trop prosaïques. De la même manière qu'il me paraît intéressant de considérer que toutes les vies méritent une attention, une réflexion, et toutes les voix, et c'est pour ça que je me réjouis que nous soyons deux femmes invitées sur ce plateau. Et je pense que c'est ça en fait l'enjeu de la philosophie aujourd'hui, c'est de se penser dans des espaces et à partir de figures beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus différentes que celles dans lesquelles la pensée occidentale, on va dire, s'est manifestée ou s'est incarnée jusqu'à présent. Et prétendre qu'il n'y aurait de la philosophie que dans certains espaces. Aristote disait qu'il y en avait déjà dans la cuisine. Donc je crois qu'il y a finalement quelque chose de très naturel à se poser des questions dès l'enfance. Donc on peut retrouver cette curiosité-là et voir comment dans nos espaces quotidiens, il y a des fulgurances ou des bribes d'éléments qui nourrissent les questions philosophiques. Sí, yo acuerdo mucho con lo que dice Claire y además me parece que para mí la vida cotidiana es una fuente inagotable de historias pequeñas, cuando escribo columnas cortas en un periódico o más grandes, porque a veces las historias que se me ocurren provienen de un acto tan banal como estar mirando algo en la televisión y decir, qué gran historia esta y qué mal aprovechada, la voy a tomar. Y mirar la televisión es una actividad completamente banal y cotidiana. Yo ando mucho por la ciudad, me gusta mucho ir en transporte público y como todos los periodistas, aún los que no nos dedicamos a hacer noticias de espectáculos, soy muy chismosa, muy chusma. Entonces, yo, por ejemplo, puedo pasar por una calle y si veo que hay una ventana de una casa abierta y esa ventana está al ras de la vereda y hay gente adentro y están hablando, yo puedo pasar 20 veces para tratar de, con cualquier excusa, paso leyendo algo. Mirar la pantalla del de al lado en el metro también. Sí, por supuesto, me parece. Sí, sino que no miren el teléfono, o sea,
Hay unas pantallas que venden por Amazon que no tienen visión lateral, entonces tú miras así y no se ve. No las compréis, es malísimo para la escritura. Nosotros necesitamos mirar. Sí. Sí, no, todo, o sea, si hay alguien, voy en el metro y hay una persona sentada al lado, miro lo que está leyendo, lo que está escribiendo. Tengo técnicas para que no se den cuenta. Pero, y también, digamos, de mi vida cotidiana. De pronto estoy, no sé, corriendo o cocinando o amasando, bueno, que es lo mismo que cocinar, pero... y de pronto viene un recuerdo o suena el teléfono y es mi padre y tenemos una conversación y eso termina después en una columna. Básicamente, un escritor es una pesadilla para todo el mundo que lo rodea, porque uno es como un vampiro que está todo el tiempo, ¿no?, tratando de sacar sangre de esa vida cotidiana. Sí, y por otra parte, yo tengo un respeto enorme por la rutina. Yo soy una persona muy metódica y muy disciplinada y creo que no podría haber hecho muchas de las cosas que hice si no hubiera sido metódica, disciplinada, si no tuviera horarios de trabajo muy claros y una agenda. Y eso es una rutina sagrada. A mí me parece que está bien eso, no me parece una vida de menor importancia, la rutina, ir a hacer las compras, ver qué pasa en la calle, en el mercado, si la gente está triste, si está contenta, si se pelean, si el tránsito está enloquecido o no, cómo están vestidos los viejos de mi ciudad que andan por la calle, si son cada vez más pobres. Sí, son cada vez más pobres. Es horrible, pero es así. Entonces sí, yo tengo un enorme respeto por eso que se llama cotidianeidad. Finalmente ahí es donde vivimos, no tenemos otra vida, no estamos todo el tiempo pintando el techo de la Capilla Sixtina. Ni siquiera mirándolo. No, ni siquiera mirándolo. Bueno, Claire, Leila, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en el Festival de las Ideas. Las dos autoras firmarán libros ahora abajo en la tienda del vestíbulo del Círculo de Bellas Artes. Tomo la palabra a Leila, quien también le he escuchado decir que escribir es salir del mundo. Desde aquí os aconsejamos que abráis las puertas de este teatro o que os quedéis dentro, pero que de alguna manera salgáis al mundo y que disfrutéis de los 2 días de la maravillosa programación que le quedan a este festival. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Claire. Un detalle más, todos los actos que no tengan lugar en castellano cuentan con traducción. Suele funcionar, esta ha sido la excepción que confirma la regla.